Cuando todos hablamos, versión audio narrada por Eladio J. Ramos para audiomol.com. La botella en el mar. El recuerdo de mis primeros instrumentos de escritura me parece una prueba excesiva de antigüedad cuando a través de la pantalla me asomo al universo infinito de la red en la que reboto saltando de un siglo a otro. Las crayolas multicolores en su estuche de latón que yo envidiaba a mi compañero de banco en el kindergarten de las monjas salesianas en Masatepe son la primera prueba terrorífica de esa antigüedad. Hace muy poco que éramos jóvenes, y los lápices de grafito con borrador de goma en el cabo, tajados a mano con el cortaplumas, de modo que la ceba asomaba a duras penas por la punta, llenos de mordiscos, que eran las marcas de la angustia cuando uno debía enfrentarse a las altas potestades escolares. Y el empatador de jaspes, al que había que adosar la plumilla y que era necesario quemar a la llama de un cerillo antes de introducirla por primera vez en el tintero de espesa tinta negro profundo o azul marino, y que tanto manchaba los dedos, toda la mano, los puños de la camisa, antes de poder recurrir al secante propaganda de jarabes medicinales. Y las plumas fuentes de cachucha de rosca alimentadas en la boca del tintero, artefactos de tal lujo que sólo aparecían en los cumpleaños y en las navidades, y los bolígrafos novedosos que derramaban su tinta y manchaban igual que los viejos empatadores jaspeados como confites. La modernidad no es más que la nostalgia por los instrumentos perdidos, la emoción ante la imagen de lo que fue mientras el tiempo marca a zancadas sus distancias. Escribir en el cuadernillo de ejercicios de caligrafía siguiendo las líneas punteadas que te enseñaban a imitar la letra Spencer y la letra Palmer, trazos elegantes e inclinados que tan solo servían después para llenar los pliegos del castigo que obligaba a repetir cientos de veces «no vuelvo a hablar en clase» hasta entumir la mano. La escritura como penitencia mucho antes de la escritura como gozo. Y más penitencias de la adolescencia. Las lecciones de mecanografía en el sopor de las 2 de la tarde, sentado en el corredor frente a un patio soleado donde buscaban gusanos las gallinas, y un mono se agitaba dentro de su jaula queriendo huir de su propia cadena. Sobre la mesa la vieja máquina Remington de alta alzada y teclas redondas que olían a aceite, a un lado, bajo una piedra, para que no volara las hojas el viento, el método medio descuadernado, empastado en verde, ¿a dónde vas, zagal cruel? ¿A dónde vas con ese sonido? Mientras el carrete de cinta, 1000 veces usado, iba imprimiendo las letras filosas, mitad en negro, mitad en rojo, y a veces solo el duro relieve en blanco, nunca haber pasado más allá de la lección de la niña del carbonero y nunca haber aprendido a usar todos los dedos para quedarme con los 2 índices con que sigo escribiendo a picotazos, sin dejar de mirar el teclado. Y a 2 dedos tecleando para marcar las letras sobre el papel de seda de los esténciles cuando escribía las crónicas de los periódicos de la escuela secundaria, dibujando con estilete los titulares en el molde de las reglas Gestetner, y el encuentro con los tipos sueltos de las cajas de chivaletes en las tipografías provincianas de León, donde imprimí mi primera revista, aprendiendo el arte de leer al revés los moldes de las planas para comprobar si el cajista había incorporado las correcciones hechas en la galerada impresa en papel húmedo con el rodillo entintado. Las galeradas. Largas tiras de papel periódico en las que escribí mis primeros cuentos para así no desperdiciar el tiempo en meter en el carro de la máquina los folios de tamaño normal, porque la escritura comenzaba a ser un gozo, pero antes de eso era ansiedad, urgencia, escribir y publicar sin corregir, como quien saca las piezas de pan a medio dorarse del horno encendido al rojo vivo. De las máquinas de escribir que traqueteaban como animales cansados en la incómoda soledad de la escuela de mecanografía y que no escondían sus entrañas a las pudorosas Underwood compactas que no dejaban ver sus tripas y sonaban con menos escándalo, pero siempre hacían sonar la campanilla que advertía la llegada al final de cada línea para devolver el carro. Ya atemperada la fiebre o la furia de teclear sin pausas para escribir de una sentada la obra maestra, y entonces entrar en la manía de la página perfecta sin equivocaciones digitales, ni tachaduras, ni borrones, ni raspaduras, siempre la hoja inmaculada, mientras el canasto iba llenándose de papeles arrugados, cada hoja nueva, además, calzada por detrás con otra para la copia, en medio el pliego de papel carbón. Y de las máquinas compactas de escritorio a las poderosas máquinas eléctricas que asombraban por su silencio sedoso,
tan atrevidas luego como para... Sample complete. Ready to continue?